Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 39 de la temporada. 8 competencias en total, donde se destaca el premio Virgen de KQP a disputarse en cuarto turno sobre la distancia de 1000 metros. La primera carrera del programa es una prueba reservada para caballos de la 10ª categoría, distancia 1000 metros. Corren los 10 inscriptos en esta primera carrera. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes el pozo garantizado. Hay cambio de monta en la primera carrera. El 5 Tendotá contará con la conducción de Carlos Vera. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Comienzan a salir los competidores de la primera carrera. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Atención al público, cambio de monta en la segunda carrera. Es el 7 poderoso, será conducido por el jockey Ronaldo Jiménez. Le recordamos al público apostador en esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes el pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. Atención al público, cambio de monta en la segunda carrera. El 2 Hit Valley será conducido por el jockey Ariel Sanabria.
Se cierran las ventanillas. Se coloca el 9 Special In. Va quedando todo listo. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2, 1 por A. Le toma cuerpo de ventaja al 1, Don Brujo. Tercero se desempeña el número 9, Special In. Cuarto viene accionando el participante número 10, gana terreno número 8. Primavera, los competidores están enfrentando el codo, asume el comando del lote número 9, Special In, le toma cuerpo de ventaja al 2, 1 por A. Gana terreno al participante número 8, Primavera en la cuarta ubicación lo hace el 10, Machirano Lobo, más abierto lo hace el competidor número 1, Don Brujo, gana terreno al fondo el 7, Rapidash, los competidores a los últimos 600 metros, el 9, Special In, cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, Primavera, tercero se desempeña el 10, Machirano Lobo, cuarto mejorando rápidamente lo hace el 7, Rapidash y están en la recta final. El número 9, Special In, intenta la disparada, corre con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 8, Primavera, gana terreno en la tercera ubicación por fuera el participante número 7, Rapidash. Descuenta ya los últimos 300 metros finales el número 9 Special In, cuerpo de ventaja sobre el número 7 Rápidas que va en su búsqueda, tercero se desempeña participante el número 10 Machirano Lobo, descuenta ya los últimos 150 metros finales, ahí lucha en la delantera el número 9 Special In, recibe el cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10 Machirano Lobo, abierto se desempeña el 7 Rapidash, últimos 50 metros finales, va a haber lucha en la delantera el número 9 Special In, logra estirar el cuerpo y medio de ventaja sobre el participante número 7 Rapidash, tercero al 8 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera: primero el 9 Specialin, segundo el 7 Rapidash, tercero el número 8 Primavera, cuarto el 10 Mascherano Lobo, quinto el 4 el Valentino, sexta la número 6 Rivela. Tiempo empleado por el ganador, minuto 4 segundos 60 centésimos, ganada por 3 cuartos de cuerpo, el segundo al tercero un cuerpo y un cuarto. Dividiéndose por ganador del número 9, 147.000 guaraníes. La llave directa 9-7 y la trifecta 9-7-8 han quedado vacantes. La apuesta PIC 4 en su primer pase, los estados 21, boletó su valor 357.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Le informamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. Informamos al público, se modifica la competencia internacional, la competencia de Gulfstream Park. Será la 10ª competencia del hipódromo de Gulfstream Park. Con 9 inscriptos, donde no corre el competidor número 3. Reiteramos, se modifica la carrera internacional correspondiente a nuestra tercera carrera del programa oficial. Será la 10ª competencia del hipódromo de Gulfstream Park con 9 ejemplares inscriptos, donde no corre el número 3. 1.200 metros la distancia, pista de arena.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. Tres minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la triple A. Tiene un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 3 millones de guaraníes. El enganche del segundo pase de la apuesta P4 tiene un valor de 357.000 guaraníes y juega por un pozo garantizado en 6 millones de guaraníes.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
informamos al público, hay algunos inconvenientes con el sistema informático. Enseguida se van a solucionar los inconvenientes. Ya están habilitadas nuevamente las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Todo en condiciones. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2, que vale pequeña ventaja sobre el número 1. Fanfarrón, tercero se desempeña el 4, Payador, cuarto mejorando lo hace el 5, Galinero, más abierto el 8, Mercader y más abierto aún el 9, Fulminante. Los competidores están enfrentando al codo, asume el comando el 8, número 8, Mercader, medio cuerpo de ventaja sobre el número 9, Fulminante. Tercero se desempeña el 5, Galinero, cuarto mejorando rápidamente lo hace el número 6, El Villano. En la quinta ubicación gana terreno por el lado de la pista el número 7, Poderoso, más atrás el 4, Payador. Y los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Va a haber lucha en la delantera por dentro el 8, Mercader a su costado, tiro el 9, Fulminante, más abierto lo hace el número 6, El Villano. Descuenta ya los últimos 400 metros finales, el número 8 Mercader, pequeña ventaja sobre el número 6 El Villano. Tercero se desempeña participante el número 9 Fulminante. Descuente ya los últimos 300 metros finales, va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista, el número 6 El Villano, pequeña ventaja sobre el 8 Mercader, que insiste por dentro, gana terreno al fondo participante el número 7 Poderoso. Descuente ya los últimos 100 metros finales, el número 8 Mercader, pequeña ventaja sobre el número 9 Fulminante, que insiste por fuera, pocos metros para el disco número 8 Mercader, dos cuerpos de ventaja sobre el participante número 9 Tercero 7 y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera: primero el 8, Mercader. Segundo el 9, Fulminante. Tercero el 7, Poderoso. Cuarto el 6, El Villano. Quinto el 4, Payador. Sexto el 5, Galiliano. Tiempo empleado por el ganador: minutos 2 segundos 43 centésimas. Ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, un cuerpo y 3/4. Dividiéndose por el ganador del 8, 28.000 guaraníes. Allá directa 8-9, 285.000 guaraníes. La trifecta 8-9-7. Ha quedado vacante el duplo 9-8 con 2 aciertos, 885.500 guaraníes. La primera triple acertaron 38 boletos, su valor 98.700 guaraníes. El segundo pase de la apuesta P4 acertaron 3 boletos, valor de enganche 2.660.700 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la segunda carrera. Atención al público, cambio de monta en la cuarta carrera. La competidora Nairobi será conducida por el jockey Juan Ramírez.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Gulfstream Park. Allí se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. 9 inscriptos, no corre el 3, el Furioso AFI. Competencia sobre 1200 metros, pista de arena. Favoritos, el 2, Ferragamo, el 9, Quintus. Restan 20 minutos para que finalicen las apuestas. En esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, y el duplo a un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.000.000 de guaraníes.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Sale a enseñar el camino el participante número 8. Toma pequeña ventaja el número 5. Tercero se desempeña el 2. Cuarto viene accionando el participante número 7 en la quinta ubicación. El 4 nos hace el 9. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 8 corre con cuerpo de ventaja sobre el 5. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4. Cuarto mejorando lo hace el número 9 en la quinta ubicación, el 7. Los competidores están enfrentando el codo el número 8. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 4. Tercero mejorando lo hace por fuera el número 9. Cuarto expectante viene accionando el número 7 en la quinta ubicación. Gana terreno por dentro el 2. Los competidores están en mitad de codo sin variantes con el número 8 enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4. Tercero se desempeña el número 9. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el número 2. En la quinta ubicación se desempeña el 7. Los competidores están en los últimos 600 metros. El número 8 firme en la delantera. Dos cuerpos de ventaja sobre el 4. Gana terreno al fondo participante el número 2 y están en la recta final. Últimos 450 metros finales. El número 8 intenta la disparada. Corre con tres cuerpos de ventaja sobre el participante número 2. Tercero se desempeña el participante número 4. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. El 8 firme en la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre el 2 en la tercera ubicación. El 4. Últimos 50 metros finales. El número 8 logra estirar amplias ventajas sobre el participante número 2 en la tercera ubicación. El 4 y cruzaban el disco. Atención al público, en esta cuarta carrera arrancará un nuevo PIC 4. 10.000 guaraníes el costo y el pozo garantizado será de 5 millones de guaraníes. Reiteramos esta importante información. En esta cuarta carrera arranca un nuevo PIC 4. 10.000 el costo y 5 millones de guaraníes el pozo garantizado.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 8, Sacamandú. Segundo el 2, Ferragamo. Tercero el 4, el Muchachito. Cuarto el 1, Alcom. Tiempo empleado por el ganador, minuto 10 segundos 41 centésimos. Ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero varios cuerpos. Espora ganador vacante, la llave simple 8-2 con un solo acierto, 924.000 guaraníes. El duplo 8-8 con 4 aciertos, 278.200 guaraníes. La primera triple acertaron 3 boletos, su valor 335.400 guaraníes. La segunda triple acertó un solo boleto, valor de enganche de 3.750.000 guaraníes. Y el pick 4 en su tercer pase ha quedado vacante en los monitores de desarrollo de la tercera carrera. Le recordamos al público, en esta cuarta carrera arranca un nuevo pick 4, 10.000 el costo, 5 millones el pozo garantizado.
¿Cuánto? Atención al público. Debido a que ya se jugó la triple C, se mantiene finalmente la apuesta, no habrá pick 4, pero el pozo garantizado de la triple C aumenta a 4 millones de guaraníes. Reiteramos esta importante información, se mantiene la triple C de esta cuarta carrera en 10.000 guaraníes y el pozo garantizado aumenta a 4 millones de guaraníes. Cuando todavía no confirmar, no puedes sacar. Cuando todavía no confirmar, no se confirma, no puedes cambiar las jugadas anteriores. Los competidores del premio Virgen de KQP están en la pista principal. Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera, está en juego la triple C, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Volvemos a recordarle al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, el pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. La Triple C que arranca en esta cuarta carrera, 4 millones de guaraníes el pozo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el premio Virgen de Caacupé. Sale a enseñar el camino a la participante número 4, Yaceporá. Le toma cuerpo de ventaja número 5, Descreída Tom. Tercero se desempeña número 7, Ligerona. Cuarta mejorando rápidamente el lado número 8, Ranchera. Las competidoras se están enfrentando al codo. Van cabeza a cabeza por dentro el 5, Descreída Tom a su costado exterior la número 8, Ranchera. Tercera expectante se desempeña la número 7, Ligerona. Cuarta mejorando la número 6, Nairobi. En la quinta ubicación se desempeña la número 4, Yaceporá. Más atrás gana terreno la número 2, Macumba. Las competidoras del premio Virgen de Caacupé se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. La número 8, Ranchera, intenta la disparada. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 5, Descreída Tom. Tercero se desempeña el participante número 6, Nairobi. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. La número 8, Ranchera, firme la delantera. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la participante número 5, Descreída Tom. Tercero se desempeña la competidora número 4, Yaceporá. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. La número 8, Ranchera. Logra estirar 2 cuerpos de ventaja sobre la número 4, Yaceporá. Tercera se desempeña 7, Ligerona. Últimos 50 metros finales. La número 8, Ranchera, con el triunfo asegurado. Varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 4, tercero 7 y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primera la número 8, Ranchera. Segunda la número 4, Yaciponat. Tercera la número 7, Ligerona. Cuarta la número 5, Descriatón. Quinta la número 6, Nairobi. Sexta la número 2, Macumba. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 2 segundos, 47 centésimas, ganada por varios cuerpos, de segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por ganador del 8, 91.000 guaraníes. La llave directa 8-4, 742.000 guaraníes. La trifecta 8-4-7, 200.900 guaraníes. El duplo 8-8 con 2 aciertos, 885.500 guaraníes. La primera triple resultaron 36 boletos, su valor 104.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera.
Comienzan a salir los competidores de la quinta carrera. Informamos al público, hubo un error en el sistema informático con la triple C que arrancó en la cuarta carrera. Los canjes, o los vales, mejor dicho, que acertaron con el número 8, Ranchera, se les abonará una suma de 80.600 guaraníes. Reiteramos, las personas que han acertado el primer pase con la competidora número 8, Ranchera, cobrarán 80.700 guaraníes. En esta quinta carrera arranca el duplo extra, 15.000 el costo, 1.500.000 el pozo garantizado. Okay.
Reiteramos que por un error en el sistema informático queda anulada la triple C que arrancó en la cuarta carrera. A los ganadores, los 36 boletos ganadores que arrancaron con la número 8 ranchera, se les abonará la suma de 80.700 guaraníes, que era el valor del enganche. En esta quinta carrera está en juego el duplo extra, 15.000 el costo, 1.500.000 el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. La triple C lo que no tiene problema, no se puede canjear. Entonces, y sí, bueno, pero se ganaron ni los 80.000 por cada boleto. No es que se anuló y no cobran nada. No sé. Y ahora ya no puede bajar para allá. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo, 15.000 el costo, 1.500.000 el pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Ya tenemos campana de largada. Largaron. Parte con desventaja el 8 Emperador a tiempo que sale a enseñar el camino al competidor número 2 Virrey. Pequeña ventaja ahora sobre el 4 Western Cover que asume el comando del lote. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 2 Virrey. Tercero viene accionando el 6 Mentit. Cuarto expectante por fuera el 7 Faldero. En la quinta ubicación mejorando rápidamente el 5 Enérgico. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 4 Western Cover enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el número 7 Faldero. Tercero se desempeña el número 6 Mentit. Cuarto viene accionando el 2 Virrey. En la quinta ubicación el número 5 Enérgico. Gana tras uno al fondo el número 8 Emperador. Los competidores están en mitad de codo. El número 4 Western Cover. Pequeña ventaja sobre el número 7 Faldero que va en su búsqueda. Tercero mejorando, lo viene haciendo el número 8 Emperador. En la cuarta ubicación lo hace el 6 Mentir. Quinto por dentro el 2 Virrey. Están en la recta final. Van cabeza a cabeza por dentro el 4 Western Cover. A su costado exterior número 7 Faldero. Tercero viene accionando el número 8 Emperador. Descuidan ya los últimos 300 metros finales. Continúa la lucha en la delantera. Por dentro el número 4 Western Cover. Por el centro de la pista número 7 Faldero. Estira cuerpo y media ventaja ahora sobre el número 4 Western Cover. Tercero se desempeña el 8 Emperador. Descuidan ya los últimos 150 metros finales. El número 7 Faldero. Firme la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 4 Western Cover. Gana terreno por dentro el número 6 Mentit. Últimos 50 metros finales. El 7 Faldero. Logra estirar varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 8 en la tercera ubicación el 6. Y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera, primero el segundo el 8 Emperador, tercero el 6 Mentit, cuarto el 4 Western Cover, quinto el 5 Enérgico, sexto el 2 Virrey. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 14 segundos 70 centésimos, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. Un cuerpo. Dividendos, Espora ganador del 7, 5.200 guaraníes. La Yaguareta 7-8, 111.100 guaraníes. La Trifecta 7-8-6, 72.700 guaraníes. El duplo 8-7 con 11 aciertos, 98.000 guaraníes. La primera triple saltaron 112 boletos, valor de enganche 22.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. En esta sexta carrera está en juego la triple E. 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes el pozo garantizado.
Comienzan a salir a la pista principal los competidores de la sexta carrera.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes en el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Volvemos a recordarle al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes en el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes en el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público. Últimos segundos para realizar sus apuestas. La última triple, 40.000 al costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Ya tenemos campana de largada. Se coloca el 8. Lapacho. Está todo listo. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Domengano, pequeña ventaja sobre el 2, Oro Negro. Tercero se desempeña el 5, Mr. Melon. Cuarto viene accionando el número 3, Denominador, gana terreno rápidamente por fuera el número 6, Deportivo. Los competidores están enfrentando el codo. Asume el comando el lote el 5, Mr. Melon, pequeña ventaja sobre el 2, Oro Negro. Tercero se desempeña ganando terreno rápidamente por fuera el número 6, Deportivo. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el número 7, Potro Arisco. En la quinta ubicación se desempeña el 4, Western Wing. Los competidores están en los últimos 600 metros. Van cabeza a cabeza, por dentro 5, por fuera 6. Más abierto lo hace el 7, Potro Arisco. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Continúa la lucha de la delantera número 5, Mr. Melon, pequeña ventaja sobre el número 6, Deportivo, que insiste por fuera. Tercero se desempeña participante número 2, Oro Negro. Descuente ya los últimos 300 metros finales el número 5, Mr. Melon, pequeña ventaja sobre el 6, Deportivo, que mejora por fuera. Gana terreno al fondo participante número 4, Western Wine. Descuente ya los últimos 250 metros finales. Va a haber lucha de la delantera número 5, Mr. Melon, pequeña ventaja sobre el 6, Deportivo, que insiste por fuera. Tercero se desempeña el número 4, Western Wine. Descuente ya los últimos 50 metros finales el número 5, Mr. Melon, con el triunfo asegurado. Lo hace con cuerpo y media ventaja sobre el número 6, Deportivo, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 5, Mr. Melon. Segundo el 6, Deportivo. Tercero el 4, Western Wine. Cuarto el 7, Potro Arisco. Quinto el 8, Lapacho. Sexto el 2, Oro Negro. Tiempo empleado por el ganador, minuto 4 segundos, 10 centésimos, ganada por un cuerpo y medio. El segundo al tercero, un cuerpo y un cuarto. Dividendos de Espora, ganador del número 5. 15.700 guaraníes. La llave directa 5-6, 200.000 guaraníes. La trifeta 5-6-4, 118.600 guaraníes. El duplo 7-5 con 29 aciertos, 62.300 guaraníes. La primera triple la han acertado 178 boletos, su valor 119.400 guaraníes. La segunda triple acertaron 43 boletos, valor de enganche 58.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Golden Gate, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial y séptima carrera también allí en el hipódromo de Golden Gate. Competencia sobre 1200 metros. Pista de arena, se muestra como favorito el 3. Leadville, enemigo en las apuestas, se muestra el competidor número 5. Going Away Party, tercer jugado el número 2. Armo Main Man. Restan 17 minutos nada más para que finalicen las apuestas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, que tiene un valor de 20.000 guaraníes y cuenta con un pozo garantizado en 5 millones de guaraníes.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes el pozo garantizado. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo garantizado es de 5 millones de guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando los participantes de nuestra séptima carrera. 1200 metros la distancia. Hipódromo de Golden Gate. Se coloca el 5. Todo en condiciones. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3. Pequeña ventaja sobre el 1. Tercero se desempeña el número 6. Cuarto viene accionando el 7. Descontados los primeros metros de la prueba, asume el comando del lote. El número 1 estima medio cuerpo de ventaja sobre el 5. Tercero expectante se desempeña el 6. Cuarto viene accionando el 7. En la quinta ubicación gana terreno el participante número 2. En la sexta ubicación viene accionando el 3. Más atrás el 8. Cierra la marcha el 4. Los competidores descontaron los primeros 400 metros de la prueba en 22 segundos 57 centésimos. Sin variantes, el 1, Right Mia Son, cuerpo de ventaja sobre el número 5. Tercero viene accionando por fuera el número 6. Cuarto se desempeña por dentro el número 2. Viene ganando terreno al fondo el 3. Más abierto el 7. En la séptima ubicación se desempeña el 8. Sigue cerrando la marcha el 4. Los competidores están en los últimos 500 metros y se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El 1, cuerpo de ventaja sobre el número 5. Gana terreno rápidamente por dentro el número 2. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. El número 1, cuerpo de ventaja sobre el número 2. En la tercera ubicación el 5. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. Va a haber lucha delantera. El 1, cuerpo de ventaja sobre el número 2 que insiste por dentro. Tercero se desempeña el 5. Últimos 50 metros finales. El 1 con el triunfo asegurado. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2. En la tercera ubicación el número 5 cruzado en el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 1, Write Me a Song. Segundo el 2, Armos Main Man. Tercero el número 4, Pamper Me Now. Cuarto el 3, Leadville. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 9 segundos 99 centésimas. Ganada por 1 cuerpo y medio. El segundo al tercero, 2 cuerpos. Dividiéndose por el ganador del número 1 vacante. La llave simple 1-2 con 2 aciertos, 400.000 guaraníes. El duplo 5-1 con 4 aciertos, 250.000 guaraníes. La segunda triple aceptaron 20 boletos, su valor 1.098.400 guaraníes. La triple que finalizaba con 5 aciertos, 400.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto, se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Les recordamos al público que en esta sexta carrera, el 6 Torino, cuenta con la conducción de Leonardo Jiménez.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino por dentro. Número 1, Soy Republicano. Le toma cuerpo y medio de ventaja. Número 8, Lucky Encantador, que va en búsqueda del puntero. Tercero se desempeña. Número 3, Muñeco. Cuarto viene accionando. Número 6, Torino. En la quinta ubicación se desempeña el número 9, Hard Horse. Más abierto lo hace el número 10, Lightmaker. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera por fuera. Número 8, Lucky Encantador, le toma ahora cuerpo y medio de ventaja al número 9, Hard Horse. Tercero se desempeña el participante número 1, Soy Republicano. Cuarto mejorando rápidamente del fondo el número 10, Lightmaker. Los competidores están en mitad de codo. Asume comando el lote número 9, Hard Horse. Le toma pequeña ventaja al número 10, Lightmaker, que le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña el número 8, Lucky Encantador. Y los competidores de la octava y última carrera están en la recta final. Va a haber lucha en la delantera. Número 9, Hard Horse, pequeña ventaja sobre el número 10, Lightmaker, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 8, Lucky Encantador. Descuente ya los últimos 300 metros finales. Continúa la lucha en la delantera entre el número 9, Hard Horse, y abierto el número 10, Lightmaker. Descuente ya los últimos 200 metros finales. Sigue la lucha en la delantera. Por dentro el número 9, Hard Horse. Abierto mejora el número 10, Lightmaker. Descuente ya los últimos 150 metros finales. El número 9, Hard Horse, pequeña ventaja sobre el número 10, Lightmaker. Pocos metros para el disco. El número 9, Hard Horse, logra estirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10, tercero 5, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 9, Hard Horse. Segundo el 10, Laymaker. Tercero el 5, Bacán. Cuarto el 7, Terremoto. Quinto el 6, Torino. Sexto el 3, Muñeco. Tiempo empleado por el ganador, minuto 16 segundos 20 centésimos. Ganada por un cuerpo y 3/4. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del número 9, 45.500 guaraníes. La llave directa 9-10, 52.600 guaraníes. La trifecta 9-10-5, 166.700 guaraníes. El duplo 1-9 con 3 aciertos, 1.666.700 guaraníes. La triple que finalizaba con 8 aciertos, 2.389.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la octava y última carrera.